Mi nombre es Sofía Garza y tengo 31 años. El día que llegó la foto, estaba en mi hora de almuerzo, con el tenedor suspendido sobre una ensalada de col rizada marchita que ni siquiera me apetecía. Un sonido. Una imagen, mis padres en un patio resplandeciente de sol, con los hombros rectos, sonriendo como en un anuncio del Melate, mi hermano menor, Javier, su esposa, sus hijos, globos flotando sobre una barandilla con cintas, confeti en los escalones, y en las manos de mi madre, una pizarra que decía, la familia que permanece unida. Yo no estaba en la foto. Ni siquiera sabía que se habían mudado. Al principio, intenté convencerme de que no me doliera. Quizás era una inauguración preliminar. Quizás todavía estaban tramitando los permisos. Quizás me había perdido un mensaje. Entonces, hice zoom y vi el globo con 2025, fresco, reciente. Los brazos de mi hermano rodeando la espalda de papá como en un anuncio de cerveza. Las camisetas de todos eran a juego. Alguien planeó esto. Alguien imprimió esas camisetas. Meses de chats grupales, supongo, de los que no formé parte. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. El tenedor de plástico se partió en mi mano. Esa noche, le enseñé la foto a mi novio, Daniel Ortiz. La miró durante un largo rato, como si esperara un final con trampa. Entonces, supongo que ya no somos familia, dijo en voz baja, y empezó a cargar el lavavajillas, con la mandíbula apretada. No discutimos. No había nada que discutir. El silencio puede ser su propio veredicto. 3 semanas después, aparecieron en nuestro porche con una caja de donas del súper, como si el mundo no se hubiera desmoronado. Papá entró primero, con todo su aire de fanfarrón casual. Mamá lo siguió con su sonrisa demasiado brillante. Se sentaron en nuestro sofá sin preguntar. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, observando. Ninguna disculpa, ninguna explicación. Papá se aclaró la garganta y fue directo a la logística. Estaban muy cerca de terminar el sótano, dijo. Solo necesitaban un poco de dinero. Enumeró las características como un agente inmobiliario, sala de cine, pared de almacenamiento, espacio de juegos para los niños. Tu hermano ha estado ayudando con la mano de obra, añadió. Podrías venir a ver una película cuando esté terminado, intervino mamá, como si esa frase pudiera borrar el letrero de la pizarra. Me quedé mirando la caja de donas, con el glaseado sudando bajo el plástico barato. Lo construyeron sin mí, dije. Termínenlo sin mí. Se hizo un vacío en la habitación. La cara de papá se puso de un rojo imposible. Ladró algo sobre la ingratitud, sobre cómo me habían criado, como siempre habían estado ahí y como yo estaba haciendo un drama de la nada. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas y se derramaron como si estuviera sorprendida por mi tono, no por los meses que había sido borrada en silencio. Abrí la puerta de entrada. El mensaje era el mismo que el de la foto: no estoy invitada. Ethan esperó en la cocina mientras salían murmurando. Cuando la puerta se cerró, exhaló como si hubiera estado bajo el agua. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. No lo estaba, porque detrás de la exclusión había números. Mis padres no habían llamado a mi hermano cuando necesitaron el pago inicial del terreno para esta casa definitiva. Me llamaron a mí. Y yo, como la hija fiel y responsable que me enseñaron a ser, le pregunté a Daniel si podíamos prestarles 360.000 pesos de los ahorros que habíamos estado acumulando para un futuro que ni siquiera habíamos tenido tiempo de definir todavía, una primera casa, quizás una consulta de fertilidad algún día, quizás solo un poco de respiro. Él dijo que sí porque confiaba en ellos. Porque confiaba en mí. Nunca lo devolvieron. Luego vino la emergencia del sistema de calefacción. Otros 90.000 pesos. Esos eran mis ahorros personales, 2 años de turnos extra, viajes cancelados, cumpleaños baratos. Se los transferí en una sola llamada. Sonrieron y prometieron. El invierno terminó. También las promesas. Así que ver esa foto, las camisetas a juego, la pizarra, la fiesta que no me necesitaba, no era solo por sentirme excluida. Era la sensación que tienes cuando te das cuenta de que has sido el banco y el chiste. Esa noche, Daniel y yo nos sentamos en la mesa del comedor con una botella de tinto y un sobre de Manila que etiqueté: préstamos a los padres. Saqué cada transferencia, cada captura de pantalla,
cada mensaje de texto, una tarjeta de cumpleaños de mamá agradeciéndonos por haber respondido de nuevo, y prometiendo el reembolso después de la devolución de impuestos. Actualicé el total en la parte inferior, 450.000 pesos. Eso es todo, dije, con los dedos temblando sobre el número. Lo quiero de vuelta. Daniel no me contradijo. Solo hizo una pregunta: ¿estás preparada para lo que conlleva? Pensé en el temperamento de papá embotellado bajo chistes campechanos. En las lágrimas de mamá usadas como herramientas. En la forma en que Javier repite como un loro cualquier cosa que haga que papá deje de gritar. También pensé en la pizarra y en el silencioso lavavajillas. Y en cómo Daniel había dicho, nosotros, cuando dijo, ya no somos familia. Sí, dije. Estoy preparada. A la mañana siguiente, envié un mensaje, plano, simple, sin poesía. He revisado todo. Nos deben 450.000 pesos. 360.000 de Daniel y 90.000 míos. Por favor, confirmen cómo y cuándo lo devolverán. Sin respuesta. 3 días después, reenvié el mismo mensaje. Seguía sin haber nada. Para el final de la semana, mamá llamó como si estuviéramos charlando mientras tomábamos un café, preguntando si queríamos pasar el domingo a ver a los niños. No mencioné la invitación. Repetí el número, 450.000. Contuvo el aliento y dijo que no quería que esto se convirtiera en un gran problema, que el dinero no vale la pena para arruinar las relaciones. Tienes razón, dije. Por eso deberían devolver lo que deben. Colgó. Ese fin de semana, Daniel y yo nos sentamos frente a un abogado en una habitación con demasiados certificados en la pared. Deslicé el sobre el escritorio. Él revisó las transferencias bancarias, los mensajes de texto anotados, la tarjeta de cumpleaños, incluso un mensaje casual de papá que decía, te lo devolveremos el próximo mes. El abogado no se inmutó. Tienen un caso, dijo. Redactaremos una carta de requerimiento. Correo certificado. Se requiere firma. Llegó 2 días después. Mi teléfono permaneció en silencio. Luego llamó papá, pero no a mí. A Daniel. Está siendo una histérica, oí la voz metálica de papá a través del altavoz de Daniel. No se acuerda bien. Ese dinero no fue un préstamo. Fue un regalo. Todos acordamos no llevar la cuenta. La familia no anda con pequeñeces. La voz de Daniel no se alzó. Tú dijiste eso, respondió. Sofía nunca estuvo de acuerdo. Clic, 4 días de silencio. Luego un mensaje de Javier, todo en mayúsculas y acalorado, preguntando por qué estaba amenazando con demandar por dinero para la gasolina. Dinero para la gasolina. Le pregunté qué le habían contado. Dijo que eran un par de miles de pesos que les di cuando estaban en apuros. Le envié las capturas de pantalla, el registro, la carta de requerimiento. Se quedó en silencio durante 2 horas. Luego, me dijeron que era solo para la despensa. ¿Qué diablos? Sí, ¿qué diablos? Después llamé al tío Arturo. No somos cercanos, pero es alérgico a las tonterías. Le conté lo que estaba pasando. No se sorprendió. Dijo que le habían pedido prestados 270.000 pesos el año pasado cuando el contratista se fue. Y él supuso que el resto provenía del banco. No había sido así. Provenía de su hija con el sobreordenado y el novio que dice, nosotros, en voz baja como si fuera una promesa. Envíame tus pruebas, dijo Arturo. Yo me encargo. Después de colgar, revisé las redes sociales por primera vez desde la foto. Quizás quería torturarme. Quizás quería pruebas. En la página de mamá, ahí estaba, un carrusel de citas ambiguas sobre la lealtad y la familia, publicado un día después de que llegara la carta de requerimiento. Y debajo de ellas, un nombre familiar había esparcido corazones y manos aplaudiendo, Valeria Campos, la ex de Daniel. No hablamos de ella. Me quedé mirando su nombre como si fuera una mancha. ¿Coincidencia? Tenía que serlo. Pero lo que pasa con una mancha es que una vez que la notas, la ves en todas partes. La siguiente publicación de mamá, algo sobre los hijos que olvidan quién se sacrificó,
tenía media docena de me gusta de gente que no conocía y un comentario de una cuenta sin foto de perfil que decía, algunas parejas ponen a las hijas en contra de sus madres. Una cuenta de un desconocido, nueva, vacía, que seguía a mamá. Dejé el teléfono. ¿Todo bien?, preguntó Daniel desde la puerta. Sí, mentí. Por ahora. La tarde siguiente, mamá me envió un mensaje de 6 palabras como una trampilla. ¿Podemos hablar de esto, por favor? Le dije que podía venir con papá. Si tenían algo real que decir, que me lo dijeran a la cara. Llegaron a las 5, justo cuando la luz se vuelve dorada y los bordes de las cosas se vuelven demasiado hermosos para la conversación que estás a punto de tener. Daniel se sentó en el sofá, firme. No se levantó. Mamá empezó con la decepción, del tipo cargado de actuación, herida porque había involucrado a un abogado, sorprendida de que lo hubiera llevado tan lejos. Papá quería saber qué esperaba, ya que ellos no nadan en la abundancia, y yo debería recordar quién me crió. El guión era más viejo que yo. No estoy pidiendo nada extra, dije. Solo lo que deben. ¿Y si no pagamos?, preguntó papá, intentando encontrar miedo en mi cara. Entonces se las verán con el tribunal. Se puso de pie, alzando la voz, lanzando palabras como cuchillos, egoísta, ingrata, histérica. Acusó a Daniel de manipularme. Mamá le susurró, por favor, a él, y mija, a mí, pero nunca, lo siento. Daniel se levantó, sin alzar la voz, sin inmutarse. Sofía ha hecho todo por ustedes, dijo. Simplemente se ha cansado de ser su cajero automático. Se fueron de nuevo, la puerta se cerró como un veredicto. Más tarde, serví el resto del vino y me quedé mirando el sobre de Manila. Dentro había matemáticas y recuerdos y la última pieza de una hija que solía decir sí primero y llorar después. Volví a meter el sobre en el cajón y eché el cerrojo. La mañana después de esa tormentosa visita, me desperté con una luz de sol que se sentía extraña, demasiado tranquila, demasiado limpia para el caos que había debajo. Daniel ya se había ido a trabajar. Sobre la mesa de la cocina estaba la botella de vino vacía y el sobre de Manila, con una esquina doblada como una herida, negándose a cerrarse. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Mis padres habían construido toda una vida a base de memoria selectiva. Si no me aferraba a las pruebas, reescribirían la historia de nuevo, como siempre hacían. Así que hice lo que más temían. Empecé a documentarlo todo. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada mensaje de voz. Creé una carpeta llamada Pruebas de la deuda. Dentro, guardé capturas de pantalla, marcas de tiempo, incluso capturas de pantalla de sus confirmaciones de lectura. No solo estaba luchando por 450.000 pesos. Estaba luchando para que la verdad existiera en algún lugar fuera de su versión de la misma. Para el lunes, envié la carta de requerimiento oficial que nuestro abogado había enviado por correo. Adjunté los mismos recibos, solo que en formato digital, junto con una línea: si no recibo un plan de pago en un plazo de 10 días hábiles, procederé con acciones formales. Le di a enviar, sentí el pulso en mis dientes y luego esperé. Pasaron los días, sin respuesta. Entonces, un mensaje de mamá apareció de la nada. Hola, mija. ¿Podemos dejar esto atrás? El dinero no vale la pena para arruinar las relaciones. Esa frase de nuevo, el cuchillo de la culpa envuelto en terciopelo. Escribí, estoy de acuerdo. Por eso lo quiero de vuelta. Luego lo borré. Escribí de nuevo, esta vez más corto: por favor, responde con tu plan de pago. Gracias. Me dejó en visto. Esa tarde, revisé las redes sociales. Mamá había publicado otra de sus citas ambiguas: el amor de una madre no tiene precio. Los comentarios llovieron. Amigos de la iglesia, antiguos vecinos, gente diciendo, qué verdad, Laura, y eres un ángel. Y justo ahí, entre los me gusta, estaba Valeria Campos de nuevo. La ex de Daniel. No le dije nada a Daniel esa noche. Todavía no. Necesitaba estar segura. 2 días después, llamó papá. No para disculparse, sino para sermonear. ¿Llevar a tus propios padres a los tribunales? Has perdido la cabeza, espetó. No los estoy llevando a los tribunales, dije con calma.
Les estoy pidiendo que paguen lo que deben. Se rió con esa risa amarga y despectiva con la que había crecido. Eres una histérica. Siempre lo has sido. No recuerdas las cosas bien. Entonces los recibos deben de estar mintiendo, dije, y colgué antes de que la rabia y su silencio pudieran desbordarse a través del teléfono. Daniel llegó a casa mientras yo caminaba de un lado a otro por la cocina. ¿Llamaron? Sí, dije. Al parecer, soy una ilusa. Frunció el ceño. Esa es su jugada de siempre. Reescribir, negar, repetir. Más tarde esa semana, mi hermano menor Javier me envió un mensaje todo en mayúsculas. ¿Por qué estás demandando a mamá y papá por dinero para la gasolina? ¿Dinero para la gasolina? Sentí que se me cerraba la garganta. Le pregunté qué le habían contado. Dijeron que les diste unos miles de pesos cuando las cosas estaban difíciles, y ahora estás intentando arruinarles la vida por eso. Me quedé mirando la pantalla, luego busqué la carpeta y se lo envié todo, las transferencias bancarias, los mensajes del préstamo, la transferencia de 360.000 pesos con nuestros dos nombres, los 90.000 pesos extra de mi cuenta. Los leyó, y luego silencio. 2 horas después, otro mensaje suyo, me dijeron que era para la despensa. ¿Qué diablos, Sofía? Sí, susurré al aire. ¿Qué diablos? Fue entonces cuando llamé al tío Arturo. Si hay una persona en la familia que no tolera las mentiras, es él. Es el hermano mayor de mi padre, tranquilo, meticuloso, con esa mirada de contable que ve a través de las excusas. Cuando se lo conté todo, no pareció sorprendido. Me lo imaginaba, dijo. Vinieron a verme el año pasado, diciendo que el contratista se había ido a mitad de la estructura. Les presté 270.000. 270.000, repetí. Sí. Supuse que pidieron el resto al banco. Pues no. Le dije que provenía de mí y de Daniel. Le hablé de la foto, de la omisión, de la repentina visita de súplica con donas. Hubo una larga pausa. Luego dijo, envíame tus pruebas. Yo me encargaré de esto. Eso era lo que tenía el tío Arturo. No se metía en dramas familiares, pero una vez que lo hacía, significaba que el día del juicio final se acercaba. Esa noche, le envié todo por correo electrónico, extractos bancarios, la carta certificada, incluso capturas de pantalla de los mensajes de mamá sobre las relaciones por encima del dinero. Respondió en 10 minutos. Recibido. No los contactes de nuevo hasta que yo te lo diga. La tarde siguiente, mi madre publicó un nuevo estado en línea: cuando los hijos olvidan sus raíces, acaban solos. La misma cuenta sin rostro de antes comentó de nuevo: algunas parejas envenenan a las familias desde dentro. El nombre de la cuenta era Mama-Leal72, recién creada, siguiendo solo a unas pocas personas, incluyendo a mamá y dando me gusta a publicaciones de otra cuenta, Valeria Campos. Esa noche, Daniel notó que estaba callada. Algo no va bien, dijo. Le mostré la pantalla. Apretó la mandíbula. Ese es el antiguo nombre de usuario de Valeria. Lo usaba en la universidad. Se me revolvió el estómago. ¿Estás seguro? Totalmente. Nos quedamos en silencio. El zumbido de la nevera era lo único que evitaba que la habitación implosionara. ¿Crees que está hablando con ellos?, pregunté finalmente. Se frotó la frente. No lo sé, pero si es así, tu madre no es la única que está reescribiendo la historia. 3 días después, llamó el tío Arturo. Fui a verlos, dijo, con voz baja y firme. No les dije que sabía que habías preguntado. Solo pregunté por los préstamos. Dejó escapar un suspiro que era mitad risa, mitad incredulidad. Dijeron que les ofreciste el dinero como un regalo. Que estabas intentando hacerles sentir culpables después. Una actuación clásica. Pero cuando presioné más, tu padre dijo algo interesante. Afirmó que ya lo había movido a una cuenta diferente antes de que las cosas se complicaran. Espera, dije, ¿lo admitió? ¿Palabra por palabra? Eso significa que ocultó el dinero. Exacto, dijo Arturo, y lo grabé. Se me cortó la respiración. Esa única frase lo cambió todo.
La prueba de ocultación significaba que el caso no era solo emocional. Era una ventaja legal. Arturo continuó, enviaré el archivo a tu abogado. Deja que haga su magia. Mientras tanto, espera que la campaña de culpa se intensifique. Tenía razón. A la mañana siguiente, me desperté con 7 llamadas perdidas de mamá y 2 mensajes de voz de papá. Luego, un mensaje de un número desconocido: el dinero no puede comprar el amor, Sofía, pero puede hacer que lo pierdas. El número se remontaba a una alada de un pueblo cerca de Querétaro. No respondí. Simplemente reenvié todo a nuestro abogado con una línea: han empezado la campaña de desprestigio. Esa tarde, mi abogado me devolvió la llamada. Vamos a presentar la demanda, dijo. Con esa grabación, la admisión de tu padre es suficiente para probar la intención de ocultar. Pronto entrarán en pánico. Y entraron en pánico, vaya que sí. Para la semana siguiente, mis padres se habían embarcado en una gira de relaciones públicas familiar en toda regla, llamando a parientes, llorando por el altavoz, afirmando que yo había perdido el control, que Daniel me estaba manipulando, que había olvidado mi lugar como su hija. Pero esta vez, les salió el tiro por la culata, porque el tío Arturo ya había enviado los recibos a la mitad de la familia. Y cuando la gente oyó la voz de papá diciendo, lo moví antes de que las cosas se complicaran, la compasión se secó rápidamente. Pensé que ese era el final. Pero ni siquiera había llegado a la mitad, porque el siguiente golpe no vino de mis padres. Vino del teléfono de Daniel, un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Alguien lo había denunciado por mala conducta financiera. Ambos sabíamos quién era ese alguien. Las manos de Daniel temblaban cuando me mostró el correo. Alguien presentó una denuncia anónima, dijo. Afirmó que estaba bajo investigación por fraude. Adjuntó capturas de pantalla falsas de transacciones con tu apellido, Garza. Sentí que el pulso me subía directamente a la garganta. ¿Quién podría, Siki? Me detuve a mitad de la frase. Ambos sabíamos quién. Era demasiado pronto después de la demanda, demasiado dirigido, demasiado preciso. Mis padres no sabían cómo falsificar documentos, pero alguien que los ayudara podría. Valeria, susurró Daniel, leyéndome la mente. Siempre ha sido buena para escarbar en cuentas antiguas. Lo miré fijamente, la incredulidad derritiéndose en furia. ¿Tu ex está ayudando a mis padres a sabotearte? Tragó saliva. Si todavía está en contacto con tu madre. Sí, probablemente. Por un momento, todo se volvió borroso. Las carpetas de nuestro abogado, el correo sin abrir en el mostrador, incluso las plantas en el alféizar de la ventana. Mi familia lo estaba arrastrando a las arenas movedizas que habían creado. Y Valeria, ella era el peso extra que le ataron a los tobillos. Al día siguiente, el jefe de Daniel lo llamó a su oficina. Gracias a Dios, el hombre confiaba en él lo suficiente como para escuchar antes de tomar decisiones. Verificó las fechas, las cuentas bancarias, las supuestas pruebas. Nada de eso coincidía. Cuando Daniel llegó a casa, parecía agotado pero tranquilo. Lo intentaron, dijo, pero no funcionó. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que me secó una lágrima de la mejilla. Así es como luchan, murmuró. No atacan lo que dices, atacan quién eres. Esa semana, mis padres convirtieron a nuestra familia extendida en su escenario. Tías, primos, antiguos vecinos, todos recibieron llamadas sobre cómo su hija se había vuelto cruel, cómo Daniel le había envenenado la mente, cómo solo queríamos terminar nuestro sótano. Algunos de ellos se pusieron en contacto, andando de puntillas. Mensajes suaves como: tu madre está desconsolada, Sofía. La familia no debería ser arrastrada a los tribunales, mija. No respondí. Simplemente envié las pruebas, las transferencias bancarias, los mensajes, la carta del abogado. Luego silencio, cada vez. Para el viernes, la mitad de ellos habían dejado de defender a mis padres. La verdad viaja lentamente, pero una vez que empieza, no se detiene. Y el tío Arturo se aseguró de eso. Me llamó tarde una noche. Les hice otra visita, dijo. Les dije que dejaran de arrastrar tu nombre por el fango. ¿Qué dijeron? Que les debes por haberte criado. Que se lo merecen. Se rió,
seco y asqueado. Así que les pregunté si eso fue lo que le dijeron al banco cuando pidieron un segundo préstamo. ¿Qué segundo préstamo? Solicitaron uno el mes pasado. Se lo denegaron porque sus cuentas estaban congeladas. ¿Congeladas?, pregunté bruscamente. Sí. Cosa de tu abogado. El juez aprobó la solicitud de divulgación de emergencia después de la confesión grabada de tu padre. 2 de sus cuentas están bloqueadas hasta que presenten extractos completos. Me quedé en un silencio atónito. Mi corazón latía deprisa. Pero por una vez, no era por miedo. Era por otra cosa. Justicia, quizás, o simplemente el alivio de que la verdad hubiera encontrado tracción. Arturo suspiró. Intentarán otro ángulo, sin embargo. Prepárate. No se equivocaba. 2 días después, apareció una cuenta anónima de Facebook con mi nombre y foto, pero con publicaciones retorcidas. A veces el amor te ciega hasta que tu pareja te aísla de tu familia. La gente piensa que son víctimas cuando les han lavado el cerebro. La cuenta envió mensajes a mis compañeros de trabajo, incluso a mi cuñada. El teléfono de Daniel explotó con mensajes preocupados. ¿Está bien, Sofía? Está todo bien en casa. Denunciamos la cuenta de inmediato, pero ya había hecho su trabajo. Había sembrado la duda. Nuestro abogado dijo, documéntalo todo. Esto fortalece tu caso. Así que tomamos capturas de pantalla, marcas de tiempo, incluso rastreamos la pista de la dirección IP. Apuntaba a un pueblito al norte de la ciudad. La antigua dirección de Valeria. Una noche, Daniel se sentó al borde de nuestra cama, con la cara entre las manos. Lo siento, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por traerla a esto. Por dejar que se acercara lo suficiente como para hacerte daño. Extendí la mano y la apoyé en su hombro. Ella no me hizo daño, dije. Mis padres lo hicieron. Ella solo les ofreció un micrófono más potente. Se giró para mirarme entonces, con los ojos en carne viva. Van a perderlo todo antes de darse cuenta de lo que han hecho. Lo sé, dije en voz baja, pero ya me cansé de intentar salvarlos. A la mañana siguiente, mis padres aparecieron de nuevo. Sin previo aviso, solo su camioneta en la entrada y el fuerte golpe de mi padre en la puerta. No abrí. A través de la mirilla, pude ver a mamá agarrando una carpeta, probablemente llena de sus documentos de defensa, y a papá paseándose como un hombre ensayando la indignación. Daniel se quedó a mi lado, en silencio. ¿Quieres que llame a seguridad? Negué con la cabeza. No, déjalos que se consuman. Después de 10 minutos, se fueron. Unas horas más tarde, apareció un mensaje de mamá, no queríamos que las cosas llegaran tan lejos. Solo queremos hablar como familia. Lo ignoré. 5 minutos después, otro, el dinero va y viene. La familia no. Escribí una respuesta, la borré y luego volví a escribir, la familia no falsifica correos electrónicos ni cuentas falsas. Sin respuesta. Esa noche, el tío Arturo llamó de nuevo, esta vez riendo. No te lo vas a creer. Vinieron a mí suplicando por otro préstamo. ¿Estás de broma? Ojalá. Dijeron que necesitaban 180.000 pesos para aliviar las tensiones y arreglar las cosas. Les dije que lo consideraría después de que le pagaran a Sofía con intereses. No pude evitar sonreír por primera vez en semanas. ¿De verdad dijiste eso? Oh, sí, rió Arturo. Y deberías haber visto la cara de tu padre. Parecía que alguien le hubiera dicho que el karma tiene un departamento de facturación. Para finales de mes, la campaña de desprestigio se derrumbó bajo su propio peso. Javier finalmente vio las grabaciones. Me envió un mensaje de una sola frase, no tenía ni idea. Lo siento. Lloré al leerlo. No porque arreglara nada, sino porque por primera vez, alguien dentro de esa familia me vio con claridad. La fecha del juicio se fijó para principios de primavera. Y aunque los papeles lo llamaban caso número 2274, Garza contra Garza, se sentía más como Sofía contra la versión de mí que siempre habían querido, la hija complaciente y silenciosa que nunca decía que no, y esa versión, ya no existía. Pero mis padres no habían terminado. Ni de lejos.
porque una semana antes de la audiencia, aparecieron con algo nuevo. Algo que torcería el caso en una dirección que no había previsto. Llegaron con una oferta y una amenaza. El día que volvieron, el cielo era del color del acero. Vi su camioneta a través de las persianas antes de que siquiera llamaran a la puerta. Daniel estaba en la sala de estar leyendo correos electrónicos, pero pude notar por la forma en que apretó la mandíbula que ya sabía quién era. Mamá sostenía otra carpeta, gruesa esta vez, llena de papeles. Y papá estaba justo detrás de ella, con los ojos fríos y la mandíbula apretada. Ya no parecían desesperados. Parecían ensayados. Abrí la puerta a medias. No deberían estar aquí, dije. Mamá sonrió, esa sonrisa frágil y social que ponía cuando pretendía que no se estaba ahogando. Sofía, por favor. Solo queremos hablar. Tenemos algo que mostrarte. Daniel se puso a mi lado, a la vista. Sea lo que sea, envíenselo a nuestro abogado. Papá resopló. Oh, haremos algo mejor que eso, dijo, entregándome la carpeta. Echa un vistazo. Dentro había copias de antiguas tarjetas de cumpleaños, capturas de pantalla de mensajes de grupo y notas que yo había escrito a lo largo de los años. En una, había garabateado, ustedes se merecen algo bonito. Otra tenía un corazón dibujado junto a una nota de transferencia. Para la casa de sus sueños. Papá sonrió con suficiencia. ¿Ves? Regalos, no préstamos. Esa es nuestra prueba. Mis manos temblaron, no de culpa, sino de incredulidad. Estaban usando la amabilidad como un arma, convirtiendo notas de amor casuales en munición legal. Daniel dijo en voz baja, ¿de verdad creen que los emojis y los corazones son contratos? Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas al instante. No lo entiendes, Daniel. Nunca pedimos esta pelea. Solo queríamos recuperar a nuestra familia. La miré fijamente durante un largo momento. Luego dije, construyeron una casa y me dejaron fuera de la foto. No tienen derecho a llorar por la distancia. Papá estalló. Siempre te crees la víctima. Eres tú la que está arruinando la reputación de tus padres. La voz de Daniel bajó, firme y cortante. La reputación de ustedes no tiene una hipoteca sobre la paz de ella. Las fosas nasales de papá se ensancharon. Te arrepentirás de esto. Ya lo hice, dije, cerrando la puerta. 3 días después, su abogado presentó una contrademanda, angustia emocional. Me acusaron de difamación, de acoso, de comportamiento amenazante. Mi abogado lo llamó una cortina de humo de la desesperación, pero aún así me revolvió el estómago. Cada documento que presentaron tenía pedazos de mí, mensajes de texto antiguos, lenguaje informal, fotos familiares retorcidas como pruebas. Ver mi letra en tinta legal fue surrealista. Era como ser interrogada por fantasmas. En la audiencia, la sala del tribunal olía a madera barnizada y a polvo viejo. Mamá se sentó rígidamente al lado de papá, con un cardigan rosa pálido como si estuviera allí para tomar el té, no para un juicio. Sentí la mano de Daniel cerrarse sobre la mía debajo de la mesa. Su abogado habló primero, algo sobre malentendidos entre familiares, sobre cómo el dinero intercambiado en círculos de parentesco cercanos a menudo puede ser malinterpretado. Luego el mío se puso de pie, tranquilo, agudo, quirúrgico. Presentó cada documento, cada marca de tiempo, cada grabación. Puso el clip de la voz de papá diciendo, lo moví a otra cuenta antes de que las cosas se complicaran. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Admite que transfirió los fondos? La mandíbula de papá se apretó. Era nuestro dinero. Ella nos lo dio. El tono de mi abogado era veneno cortés. Entonces, ¿por qué esconderlo? El silencio de papá llenó la habitación como una confesión. Mamá empezó a llorar suavemente, su pañuelo temblando lo justo para ser visto, pero el juez no la miró. Miró los números, las firmas, la grabación. Cuando terminó, habló con calma. Las pruebas respaldan el reembolso. Las cuentas permanecerán congeladas hasta que se resuelva el asunto. No era un veredicto final, pero fue un disparo de advertencia, y lo sintieron. Después de la audiencia, en el estacionamiento, mamá gritó a nuestras espaldas. «¡Sofía!
Me giré. Parecía más pequeña, con el maquillaje corrido, la ilusión desvaneciéndose. No queríamos que terminara así. Somos tus padres. Solo queríamos terminar nuestra casa. Entonces no deberían haberla construido con ladrillos robados, dije en voz baja. Papá murmuró algo entre dientes que sonó como, ingrata. Daniel se interpuso, con el cuerpo tenso. No le dijo. Aquí no. Se fueron sin decir una palabra más. Pasaron las semanas. El bloqueo se mantuvo. Su contratista renunció. Demasiada mala prensa. Demasiados cheques sin fondos. El sótano quedó a medio terminar, hormigón frío y cables expuestos como un esqueleto que no podían enterrar. Mamá envió otro mensaje: por favor, ¿no podemos encontrar una manera de terminar esto? No respondí, pero entonces llamó el tío Arturo, sonando extrañamente divertido. Vinieron a verme de nuevo, dijo. Me ofrecieron venderme su vieja caravana para arreglar las cosas. Les dije que yo mismo saldaría la deuda con una condición. ¿Qué condición? Que me paguen a mí en su lugar, con intereses. Yo te adelantaré el reembolso ahora para que puedas cerrar el caso. Me quedé helada. Arturo, no tienes que hacerlo. Me interrumpió. Sofía, quiero que esto termine. Te mereces paz, no papeleo. Una semana después, mi abogado confirmó el acuerdo. El pago, adelantado por el tío Arturo, llegó a mi cuenta como un trueno silencioso. 450.000 pesos, con una nota en el concepto, embargo. Daniel y yo no celebramos. Simplemente nos sentamos en la cocina esa noche, mirando el correo de confirmación. Finalmente dijo, ¿sientes que ha terminado? Pensé en el sótano sin terminar, las cuentas falsas, el dolor que todavía palpitaba bajo la victoria legal. No dije, pero se siente más tranquilo. Sonrió débilmente. La tranquilidad es un comienzo. 2 días después, el tío Arturo llamó de nuevo, con la voz seca como el papel de lija. Adivina quién ya ha faltado a su primer pago conmigo. Solté una risa sin humor. ¿Estás de broma? No. Ni siquiera una semana. Suspiró, y luego añadió, le dije algo a tu padre, sin embargo. ¿Qué? Le dije, el perdón de Sofía es opcional. Mis intereses no lo son. No pude evitarlo. Me reí de verdad esa vez. Para la primavera, la demanda estaba oficialmente cerrada, pero el imperio de apariencias de mis padres se desmoronaba más rápido que su puntaje de crédito. Habían intentado refinanciar y fracasaron, intentaron pedir prestado a parientes que ahora querían recibos. Incluso Javier, que una vez los defendió ciegamente, me dijo en voz baja, necesitan ayuda, pero no del tipo que tú puedes dar. Mamá empezó a publicar largos párrafos sobre corazones rotos y padres incomprendidos en Facebook de nuevo, cada uno con el me gusta de la misma pequeña cámara de eco. Pero la compasión se había ido. La gente había visto los recibos. Incluso Valeria desapareció de su lista de amigos, quizás porque el abogado de Arturo se había puesto en contacto con una educada cartita recordándole que la suplantación de identidad y la interferencia podían tener consecuencias. En una cálida tarde de abril, pasé por delante de la casa de mis padres por primera vez en meses. Las luces del porche delantero estaban apagadas, el césped a medio cortar. A través del garaje abierto, vislumbré la puerta del sótano, todavía sin terminar, tuberías expuestas, suelo irregular, aislamiento colgando como piel arrancada. Un monumento perfecto a lo que sucede cuando construyes un hogar sobre la manipulación. Me quedé allí un largo minuto, con el coche al ralentí, y luego me susurré a mí misma, lo construyeron sin mí. Termínenlo sin mí. Y por primera vez, no sonó a ira. Sonó a libertad. El dinero del acuerdo permaneció intacto durante semanas. No fue alegría lo que trajo consigo, fue silencio. Del tipo que sigue a una tormenta, cuando cada rama está rota pero el aire finalmente está despejado. Daniel y yo no nos apresuramos a gastarlo. Lo guardamos en una cuenta de ahorros etiquetada, reinicio. No venganza, no victoria, solo un respiro. Pensé que la tranquilidad duraría. Quería que lo hiciera. Pero la paz, he aprendido, tiene fecha de caducidad cuando la culpa se encuentra con la desesperación.
Empezó con las publicaciones. Mamá comenzó a llenar sus redes sociales de nuevo. Citas ambiguas escritas en fuentes cursivas, algunos corazones simplemente aman demasiado. Cuando haces todo por tus hijos y ellos olvidan quién eres. Cada pie de foto tenía un tono que solo yo podía leer entre líneas. Cada emoji de corazón se sentía como un arma envuelta en lástima. Las mismas personas que una vez se deshacían en elogios, eres tan fuerte, Laura, se habían quedado en silencio. Habían visto los documentos, las grabaciones, pero aún así, ella publicaba cada pocos días, cada uno un susurro público dirigido a mí. Javier me escribía de vez en cuando, con cautela. No están bien. Papá está tratando de vender la vieja camioneta. Mamá no para de hablar del perdón. No respondí. No existe una versión del perdón en la que devuelves la cuchilla solo porque alguien dice que lo siente. Una mañana, llegó un pequeño sobre sin remitente. Dentro había una foto, una de la familia tomada hace años, mucho antes de la casa, antes de los préstamos, antes de que todo se fracturara. En el reverso, mamá había escrito, la familia es para siempre. Por favor, recuérdalo. Daniel me encontró de pie junto a la ventana, sosteniéndola como si pudiera quemarme los dedos. ¿Estás bien?, preguntó. Sonreí débilmente. Sí, acabo de darme cuenta de algo. ¿De qué? Siguen diciendo que la familia es para siempre, pero lo que realmente quieren decir es la familia debería perdonar cualquier cosa. Asintió. Y eso no es lo mismo. Volví a meter la foto en el sobre y la tiré a la basura. No los odiaba. Simplemente, por fin dejé de ofrecerme como voluntaria para ser su lección no aprendida. El tío Arturo llamó más tarde esa semana. Estaba de buen humor. Intentaron saltarse otro pago, dijo. Les recordé que los intereses se acumulan mensualmente. Me reí, el sonido sorprendiéndome incluso a mí. Parece que lo estás disfrutando. No disfrutando, dijo. Solo observando las consecuencias. Hizo una pausa. ¿Cómo estás tú, Sofía? Más ligera, dije honestamente. Todavía enfadada a veces, pero más ligera. Así es como sabes que ha terminado, respondió. Cuando la ira pesa menos que la paz. Un mes después, Daniel me sorprendió. Llegó a casa con 2 billetes de avión a la costa de Oaxaca. Solo una escapada tranquila. Sin familia, sin tribunales, sin hojas de cálculo de traición. Nos sentamos junto a la ventana esa noche, sin planear nada en particular, solo hablando. El océano, dijo, sería nuestro botón de reinicio. Antes de acostarse, sirvió 2 copas de vino y dijo algo que se me quedó grabado. Sabes, no perdiste a tu familia, Sofía. Simplemente dejaste de alquilar un espacio en su ilusión. Lo miré, con el corazón hinchado de un tipo de alivio que no grita. Simplemente zumba. Me gusta más nuestra versión de la familia, dije. 2 meses después, el tío Arturo llamó de nuevo, medio riendo, medio suspirando. Pensé que querrías una actualización. Han visto a tu padre en la ferretería usando cupones. Tu madre está tratando de vender muebles por internet. ¿Y adivina qué sigue sin terminar? El sótano, dije. Bingo. Ambos nos reímos. El sonido fue extrañamente liberador. Ese sótano se había convertido en una metáfora que todos podían ver menos ellos. Un espacio hueco construido con dinero prestado y mentiras enterradas, un monumento a todo lo que se negaban a enfrentar. Una tarde, justo antes de nuestro viaje, me encontré revisando fotos antiguas en mi teléfono. Cumpleaños, vacaciones, momentos que una vez se sintieron cálidos y seguros. Pero en cada una, ahora podía verlo, el sutil desequilibrio, yo sosteniendo la cámara, yo pagando la cuenta, yo de pie al borde del grupo. Daniel se acercó por detrás, rodeándome la cintura con sus brazos. ¿Todavía duele?, preguntó en voz baja. No tanto, dije, pero por fin lo entiendo. ¿Entiendes qué? Que seguí esperando que me trataran como familia cuando yo ya estaba haciendo todo el trabajo de una. Me besó la sien. Ya no tienes que hacerlo más. Nos fuimos a Oaxaca a la mañana siguiente. Sin teléfonos, sin mensajes, sin noticias familiares, solo olas, viento y el ritmo lento y constante de empezar de nuevo.
Al tercer día, caminamos por la orilla al atardecer. El cielo ardía en tonos rosados, el tipo de belleza que pide silencio en lugar de palabras. Daniel me tomó de la mano y dijo en voz baja, «Lo hiciste. Dejaste de permitir que te convirtieran en sus cimientos». Sonreí. ¿Y ahora? Ahora construyes algo propio, dijo él. Miré hacia el horizonte, el sonido del mar llenando los espacios donde antes vivía la culpa. Por primera vez, me sentí libre, como si la propia marea hubiera arrastrado los últimos restos de su control. Cuando la gente me pregunta ahora si soy cercana a mi familia, solo sonrío y digo, sí, lo soy. La familia que elegí. La que construí sin manipulación, sin culpa, sin un sótano sin terminar.